Mi nombre es Maximiliano Bondano Maciel y hago este video en razón de la materia Grupos de Poder, Negociación y Conflicto. El tema es la política como orden y la política como conflicto. El texto al que me referiré es de Roberto Espósito, se llama 10 pensamientos acerca de la política. Es en el capítulo primero, que se llama La política. En primer término, quiero señalar que este es un texto de filosofía política, pero además es un texto que pretende reformar la forma de hacer filosofía política, dado que presenta grandes críticas a la manera común de hacer filosofía política. Inicia con una interrogante. ¿Por qué existe una brecha entre el pensamiento y la política? Y entonces nos responde, porque la filosofía política o el pensamiento no se someten a los hechos que ocurren día a día o no plantea sujetos reales que son falibles y que son susceptibles a error. O sea, la filosofía política aborda las interrogantes y las problemáticas desde un punto de vista idealista y plantea esto como una representación del orden, cosa que solo existe en el pensamiento de los filósofos políticos. O sea, nos dice este autor que no está siendo abordada bien la interrogante en cuanto a filosofía política porque no está siendo aterrizada a sujetos y a una política real, problemáticas reales. Dice que existe un conflicto en la realidad política, que son conflictos de hecho, conflictos de facto, conflictos que acontecen todos los días, que están ahorita pasando en la calle. Pero la filosofía lo aborda desde esquemas representativos. Dice que remite esos conflictos al mundo de las ideas, dejando a un lado además la humanidad de los sujetos. Como ejemplo nos da los antagónicos que se presentan en los discursos o en los libros, textos de Platón, entre la perfección de la polis y lo malévolo del individuo. Sin tomar en cuenta además que el individuo o el sujeto que actúa es aquel que crea o gesta las problemáticas políticas y además es aquel que las resiente. Nos da otro ejemplo, que fue un ejemplo que a mí me gustó bastante, que es sobre Rousseau. En el contrato social nos dice, el autor nos está diciendo que Rousseau pretende que el poder del Estado coincida con las voluntades de cada súbdito, que es algo que solo existe en la mente de Rousseau. O sea, se pretende que el poder y las actuaciones del Estado vayan acorde a la voluntad de cada sujeto en ese contrato idealista, cuando en realidad cada individuo es un sujeto con deseos, voluntades distintas, muchas veces a lo que se representa en los poderes estatales. O sea, se pretende colectivizar al individuo y suprimir las libertades individuales. Se pretende hacer un discurso estatofílico. Además nos dice que existe una guerra entre la filosofía política y la ciencia política, en donde solo podrá triunfar la filosofía política en cuanto mengue el poder o se destruya el pensamiento de la ciencia política, dado que la ciencia política analiza los errores desde un punto de vista de individuos que son inmarcesiblemente limitados, son animales imperfectos. En cambio, la filosofía política analiza todo el pensamiento y las problemáticas políticas bajo la óptica de un ilusorio de individuos que son perfectos y que las problemáticas se aterrizan solo en el mundo de las ideas, no en un mundo real. Además nos dice que, nombra una relación entre el catolicismo político de Schmitt y el teólogo italo-alemán Romano Guardini y la concepción católica del poder, que se concibe como una potencia y por ende como una esencia de bien. O sea, que la concepción católica tiene mucha relación incluso con la concepción de deidad y de perfección en el poder. O sea, el poder en sí mismo y el Estado es un bien. En contraposición a estos postulados nos presenta filósofos que se atrevieron a rebelarse contra esta idea. Por ejemplo, el que más me llamó la atención fue Maquiavelo, que lo presenta como un antifilósofo, ya que sustrae la política de su representación filosófica
y ve los hechos y las cosas reales de un mundo de políticas, de sujetos falibles, reales, susceptibles a males y a deseos. Eso lo convierte o ha convertido a Maquiavelo muchas veces en el malo, o incluso en pensar o usar frases como muy maquiavélico, refiriéndose a demonizaciones o a algo muy malo. Pero este autor elogia a Maquiavelo dado que aterriza la política y la filosofía política y lo vuelve en un precursor, o es un precursor de la ciencia política, porque analiza los problemas políticos desde un punto de vista real. Por último, propone algo que se llama la filosofía de lo impolítico, que es la convergencia entre el idealismo filosófico y los hechos que están sucediendo en el mundo real. Como ejemplo, y esto es personal, quisiera señalar autores como Bruno Leoni, que se atrevieron a juzgar los preceptos jurídicos e intentar aterrizarlos al mundo real, e incluso el economista Ludwig von Mises, que con su praxeología dio un gran avance al pensamiento de lo real, de lo que funciona y de lo bueno. Muchas gracias.